Vale, perfecto. Bueno, vamos empezando, se irá sumando gente poco a poco. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia en esta conferencia titulada Poder ser tú misma, autoestima desde la perspectiva Gestalt. Como podéis ver, esta conferencia está siendo grabada para que la podáis ver de nuevo y también para todas aquellas personas que no han podido asistir hoy tengan la posibilidad de verla más adelante en nuestro canal de YouTube Cercle de Consciencia. Nombrar también que en esta grabación solo aparecerán los ponentes y por supuesto mantendremos la privacidad de las personas que nos estáis acompañando hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana y soy coordinadora de la formación Gestalt. Para quien no nos conocen, contaros también que Cercle de Consciencia es una escuela integrativa y especializada en psicoterapia y formación. Llevamos más de 20 años acompañando procesos psicoemocionales y formando a terapeutas. Justamente ahora, no sé si sois todas las personas de Barcelona o de otros lugares, pero os puedo comentar que en 26-27 de abril tenemos puertas abiertas en nuestro centro de Ibiza y el 10-11 de mayo en Barcelona, donde podréis conocer la escuela y también las propuestas formativas, las diferentes propuestas que ofrecemos. En relación a la dinámica de la conferencia, os cuento que al final de la charla habrá un espacio abierto donde podréis exponer vuestras preguntas y vuestras inquietudes a los ponentes. También las podéis dejar por escrito en el chat y al final pues daremos paso. Y hecha esta introducción, nos presentamos, os doy paso a presentar a los ponentes que tenemos el lujo de tener aquí hoy. Tenemos a Montse Coy, que es fundadora de Cercle Gestalt, junto con Tony Aguilar. Montse es la directora pedagógica de la formación Gestalt, licenciada en Medicina y Cirugía. Es miembro didacta y supervisora de la ETG, además de terapeuta Gestalt y corporal integrativa. Montse, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todas. También tenemos a Carlas Riera, licenciado en Sociología. Carlas es docente de la formación y es miembro titular de la ETG también. Gracias, Carlas, por acompañarnos hoy. Bueno, hecha esta presentación, abrimos Moltes este gràcies. espacio. Bona tarda. Gracias, Carlas. Buena tarde. Bueno, hecha esta presentación, os doy paso para abrir esta conferencia y deseo que las personas que estáis aquí la podáis disfrutar. Gracias. Molt bé, doncs moltes gràcies, Tati. Bona tarda a tots i a totes. Sigueu molt benvingudes i gràcies per participar en aquesta trobada, en aquesta conferència. Sembla ser que tenim o que podem tenir audiència internacional de llocs diversos i, per tant, hem previst fer aquesta conferència en castellà i començaré jo, després la Montse continuarà i compartirem després amb vosaltres unes conclusions i el debat final a propòsit també de les vostres preguntes y qüestions. Bien, hoy hablaremos de un tema fundamental que es ser uno mismo, pero primero vamos a ver qué significa esto de ser uno mismo. Vamos a intentar aproximarnos a lo que desde nuestro punto de vista significa ser uno mismo o ser una misma. Desde luego, no es hacer lo que queremos sin pensar en las consecuencias, ni tampoco una búsqueda egoísta, insolidaria de nuestra identidad. Eh, Decir que nosotros no nos posicionamos en un paradigma individualista. Para nosotros ser uno mismo implica conocerse, aceptarse y actuar con responsabilidad en nuestra vida, en nuestras relaciones y también en la sociedad. Vivimos en un mundo que a menudo nos empuja a buscar la aprobación externa y el éxito entendido como éxito individualista, y por eso es clave diferenciar una autoestima sana y precisamente diferenciándola del narcisismo y del egocentrismo. La autenticidad tampoco tiene que ser un lujo,
sino una necesidad para nuestro bienestar y para construir una sociedad también más justa, más solidaria, más inclusiva. Vamos a empezar, pues, por esta diferenciación que apuntaba hace un instante entre autoestima, narcisismo y egocentrismo. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos basándonos en el autoconocimiento, precisamente, y se construye sobre la aceptación de nuestras cualidades y también de nuestras limitaciones, sin depender de la validación externa. De esto vamos a hablar un poquito más luego, de esta capacidad de autoconocimiento, de conciencia, que se construye a partir de la aceptación de nuestras cualidades, también de nuestras limitaciones, que todo esto esté en movimiento y en transformación, y sin depender, o al menos no depender excesivamente de la validación externa. En cambio, el narcisismo, a lo que le llamamos narcisismo aquí, nos hace buscar una constante admiración por detrás de esta búsqueda compulsiva, obsesiva de la admiración narcisista. A menudo lo que hay efectivamente es una gran inseguridad. Y el egocentrismo también lo que comporta es que precisamente nos autorreferencia, nos ensimisma y nos aísla y nos impide conectar con las otras personas, o al menos conectar saludablemente con las demás personas. Tener, pues, una buena autoestima no significa quererse mejor ni por encima que las demás, sino confiar precisamente en nuestro valor sin necesidad de demostrarlo obsesivamente, continuamente, sin llamar continuamente la atención ni incurrir en el desgaste permanente de lo que significa estar reclamando atención y validación por parte de los demás. La autoestima real nos impulsa a crecer y a aportar a nuestro entorno, mientras que el narcisismo, por contra, y el egocentrismo nos cierran en un yo hinchado, inflado como un globo, pero en realidad muy frágil y muy dependiente, muy inseguro, muy inconsistente, muy dependiente de lo que nos vayan diciendo las otras personas. También he hablado al principio de autoconocimiento y responsabilidad. Conocerse a una misma no es un acto de vanidad, sino un compromiso con la verdad, con lo que es honestamente verdadero. Y esto implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. También comporta expresar lo que pensamos y sentimos con honestidad y también aceptar nuestras emociones en lugar de ignorarlas o disfrazarlas. Es decir, aquí estamos hablando de autoestima como un acto de honestidad, como un acto de veracidad, de claridad, como un acto de aclaramiento conmigo misma y con el mundo. Y en consecuencia, como decía, este autoconocimiento nos ayuda a tener relaciones más sanas. Sabemos quiénes somos y qué queremos, es más fácil alejarnos de vínculos tóxicos, de dependencias. También es más fácil construir relaciones auténticas, basadas en la honestidad y en la verdad. También quiero hablaros de la responsabilidad con los otros y con la naturaleza, con el entorno. No vivimos solas y la forma en que nos relacionamos con los demás y las demás y con nuestro entorno refleja nuestra autoestima y nuestros valores también. Si nos valoramos, sabemos escoger relaciones que nos hacen crecer y dejamos atrás las que nos dañan, las que son tóxicas. Si somos conscientes de nuestro impacto, de nuestra incidencia en el mundo, si nos hacemos responsables de nuestra influencia, actuaremos con respeto hacia la naturaleza y hacia la sociedad, hacia la comunidad y las otras personas. Cuidar nuestras relaciones y nuestro entorno, pues no es solo un acto de solidaridad, sino también una expresión de nuestra propia integridad. Y de ahí también hablar de la autoestima, de ser una misma, de ser uno mismo como un acto de integridad, de honestidad, de verdad, que nos permite una relación auténtica con la naturaleza, con la vida, con los demás y con las demás. El cambio personal y el cambio social van juntos
y no podemos esperar que el mundo mejore si nosotros seguimos actuando desde el miedo, desde la superficialidad o desde la indiferencia. Cuando nos comprometemos con nuestro propio crecimiento personal y asumimos responsabilidades en consecuencia, también inspiramos a otras personas a hacer lo mismo. La honestidad, la verdad, se puede contagiar. Esta autoestima, este ser una misma auténtico, auténticamente, se puede contagiar. Y así es como pequeños cambios individuales o personales, pequeños actos o gestos individuales también pueden generar transformaciones colectivas significativas. Quiero hacer, para ir terminando, mención a Karen Horney, una psiquiatra, psicoterapeuta que para mí es de referencia de manera general, pero también en el tema que nos ocupa hoy, y sobre lo que ella llama la trampa de la búsqueda de la aprobación. Um, Karen Horney analizó cómo la ansiedad y el perfeccionismo, o el perfeccionismo y la ansiedad pueden alejarnos de nuestra verdadera identidad. Según ella, a menudo buscamos validación externa porque tememos no ser suficientes y, en consecuencia, compararnos con los demás, con las demás, solo genera frustración e insatisfacción. Y la clave, según Horney, para tener una autoestima sana, precisamente es aceptarnos tal y como somos, sin intentar encajar en ideales irreales. Su mensaje en este sentido es muy claro: no necesitamos demostrar nada a nadie y solo cuando dejamos de vivir para complacer a los demás podemos ser realmente libres. Y como últimos apuntes, antes de que Montse continúe y antes de la conclusión final y el debate con todos y todas vosotros y vosotras, solo algunos apuntes sobre la Gestalt, que nos enseña algo esencial, que es que la vida ocurre aquí y ahora, ni antes ni después, que nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones y patrones de conducta, que nos permite romper ciclos negativos y tomar decisiones más auténticas, que nos invita a comunicarnos de forma clara y sincera, sin disfraces ni excusas. Por tanto, y para finalizar, provisionalmente, ser nosotros mismos, nosotras mismas, implica estar presentes aquí y ahora, dejar de vivir atrapados y atrapadas en el pasado o en expectativas inalcanzables, y significa ir al autoconocimiento y al compromiso con quien soy, honestamente, con la verdad en cada momento, y comprometerme responsablemente con esa verdad y así compartirla con los demás y con las demás. Nada más por ahora, y Montse continuará con nuestra propuesta desde la Gestalt sobre qué es ser lo mismo, una misma, y sobre la autoestima. Gracias, Carlas. Y bueno, saludos a todas y a todos que estáis presentes. Solamente veo cuatro caras y los demás estáis como detrás de eso, pero eh, voy a empezar con, de alguna manera, la cosa sería, vale, ¿qué significa autoconocerse? ¿Qué significa ser uno mismo? Que más o menos tú, Carlas, has hecho un poco esos titulares, pero ¿cómo de alguna forma comienza todo eso o cómo es que nosotros de alguna forma hemos dejado de ser nosotros mismos? Porque si queremos ser nosotros mismos es que algo perdimos en el camino y los que trabajáis en aspectos terapéuticos, probablemente yo creo que es de las frases que más escucho repetidamente, es que no me deja ser yo misma, no puedo ser yo misma o yo mismo, necesito poder ser yo mismo, busco a alguien con quien pueda ser yo misma. Es decir, que es una frase muy repetida en el trabajo interpersonal y que de alguna forma refleja, a ver, yo lo que veo es como es una frase que si se repite tanto con todo tipo de personas, con todo tipo de relaciones, sean en el trabajo, laborales, de pareja, amorosas, familiares, es decir, es como una frase
encaja en todos los escenarios y en cualquier momento o cualquier aspecto de la vida. Es una frase que le puede decir cualquier persona. Con lo cual, es como que habla de algo muy profundo, no tanto caracterialmente, solamente, o de un tipo de relación. Que esa expresión sea tan genérica, para mí implica que tiene que, como que sale de algo muy profundo, más allá, como si hubiera un dolor de la pérdida del uno mismo que tiene que ver con un dolor del alma, como algo más allá de que puedo expresar de una forma o de otra. Es un dolor profundo de haber perdido algo de la conciencia de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no? Entonces, ya que es tan genérica, por eso nos pareció que podría ser un buen tema de abordaje y que de alguna forma todos y todas nos podemos sentir de alguna forma reflejados en esa propuesta. Probablemente cuando decimos que queremos ser nosotros mismos, no sabemos muy bien a qué nos referimos. Cuando hablamos de esa pérdida o esa falta, yo creo que no sabemos muy bien, solamente que hay una conciencia o una experiencia casi instintiva, profunda, donde sabemos que algo hemos perdido o que algo no está funcionando. Hay algo del propio sentido existencial y de desarrollo que podemos reflejarlo en esta expresión, por eso es tan genérica, pero no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con lo cual, quizás nos pareció de alguna manera interesante poder saber un poco cómo nace eso o cómo puede o con qué tiene que ver esa sensación de pérdida de la propia o libertad interior o del sentido profundo de ser nosotros mismos, ¿no? Una de las frases escuchadas es no me dejas ser yo. Es como aquí, yo creo que es uno de los reflejos en la expresión donde ponemos en la otra persona el que no nos deja. Eso es una expresión que de alguna forma habla de nuestro niña y de nuestro niño interior, cuando de alguna forma somos niños, no podemos, no tenemos esa sensación, evidentemente desde la experiencia adulta, de poder gestionar todo eso, ¿no? Con lo cual, cuando en la vida, en las sesiones de terapia, en cualquier ámbito de comunicación o de expresión, decimos es que la otra persona no me deja ser, ahí ya tenemos una clave que de alguna forma por eso pusimos también en el título poder, ¿no? Es decir, ponemos, como tú decías también, Carlas, ponemos el poder en la otra persona. Ahí ya estamos, ya vamos mal, porque de alguna forma ponemos en esas manos y eso habla de que como niños y como niñas, lógicamente no teníamos esa entidad y lo vivíamos con los adultos que estuvieran acompañándonos. Entonces, como tú decías también, Carlas, la cosa de cómo recuperar el propio poder, pero vamos a ir al poder, al menos en mi propuesta, un poco más al final, y vamos a imaginar, algunos de aquí veo alguna cara conocida que ya sois terapeutas, con lo cual, o acompañantes terapéuticos gestálticos, con lo cual probablemente sea algo que es algo que ya conocéis, pero bueno, de alguna manera no está mal poder verlo con diferentes palabras o de otra manera. Si nos imaginamos, no solamente, o sea, cuando llegamos a la vida extrauterina, vamos a dejar lo intrauterino aparte porque es muchísimo más, tiene otro rango, pero cuando llegamos y nacemos, podríamos imaginar que llegamos con un montón de ya de cargas, no conscientes, o sea, no cognitivas, es algo puramente instintivo, perceptivo, intuitivo, ¿vale? Energético. Llegamos ya con todas las ilusiones y expectativas de los adultos de nuestro entorno, del sistema que nos acoge, el primer sistema.
Todos los códigos morales de lo que está bien y de lo que está mal, todos los códigos culturales pueden ser morales, culturales, religiosos, de todo tipo. Pero de alguna forma tenemos todo un sistema de creencias de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se espera, del ideal, de todo eso de alguna forma ya lo recibimos tanto a nivel de creencias, que son las ideas reflejadas sobre nosotros, tanto las emociones de nuestro entorno también, si hay ilusión, sensación de carga, preocupación, todo lo que tenga que ver con el mundo del entorno y también aquello que está bien o que no está bien, el mundo de las acciones, lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? De alguna forma la escisión principal tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, lo que está aceptado y lo que no está aceptado. Entonces, como bebés, nacemos, ya tenemos un montón de cargas energéticas, expectativas, ilusiones, eh, proyecciones sobre nosotros y también, de alguna forma, no solamente de las personas, sino toda la carga familiar, cultural, del entorno social, de todo orden, ¿no? Con lo cual nacemos como bebés ya con un montón de cargas encima o de pesos en ese sentido. Y además nacemos y ya empezamos a, justo por esas cargas, a ser mutilados y mutiladas. ¿Vale? Esto no se puede hacer, mutilación. Esto no sé qué, mutilación. Con lo cual es como si empezamos a vivir con una serie de condicionantes que necesitamos como aprender a caminar, por decirlo de alguna forma, y aprender a crecer en ese ambiente. Es un poco que aunque parecería una exageración lo que digo, en realidad en todo el proceso de desaprender y de discernir todo ese contenido inconsciente, luego nos vamos dando cuenta de que es muchísimo más importante de lo que eh, creemos o de lo que pensamos conforme lo vamos descubriendo. Podríamos ver, por ejemplo, todo eso que estoy diciendo en esa frase de no me dejas ser yo mismo. Con lo cual, ese no puedo ser yo mismo tiene que ver con todo eso, que de alguna forma vamos medio cojos y a la vez con grandes expectativas. Eh, por supuesto que todo eso tiene que ver con el amor, es decir, no vamos a perder de vista que todas esas ilusiones, expectativas, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que, es decir, vamos a no cuestionar que tiene que ver con el amor, la principal herida. De la misma forma que también como niños y como niñas, el amor es la fuerza principal para poder empezar a caminar y a aprender a caminar con esos desajustes y con todos esos penos, con esos pesos. Podemos decir que lo que más mueve es el amor y el seguir perteneciendo. Si en esta familia, vamos a poner por ejemplos, ¿no? Para aprender a manejarnos en esa pecera con tantísimos condicionantes y entendiendo que el amor es la fuerza principal por parte de los adultos y el amor es la fuerza principal por parte de los niños y niñas, de alguna forma, si eso tuviera un encaje, como en la película, ¿no? Como tuviera un encaje, sería limpio, pero malauradamente no estamos viviendo en una sociedad y hay ya toda una serie de condicionantes, ¿no? Como todos estos condicionantes son desajustes, en el fondo lo que está pasando es como que no acaba de producirse este encaje, ese encuentro. Sí a ratitos, sí a momentos, sí puede ser que sea de una forma más profunda porque son sistemas un poquito más ligeros en ese sentido, pero es como intentar hacer este encaje de poder ser, como tú decías, como poder pertenecer al sistema, que tiene que ver con poder pertenecer a la vida. Podríamos decir, pertenecer a la familia es como poder pertenecer a la vida y poder pertenecer al amor. Esa es una dimensión, no solamente que papá o mamá me quiera, hay un profundo sentido de pertenecer
a la vida y al amor. Y son las fuerzas que de alguna forma se están ahí como buscando de alguna manera, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, y aquí también viene la cosa gestáltica, vamos a poner, por ejemplo, que cuando para poder estar en ese formar parte, pertenecer a la vida, he aprendido ya como niño, voy creciendo y tal, a trabajar mucho. Es una estrategia, ¿vale? Porque de alguna forma, pues o por mimetismo, por copia del sistema o por irnos a la contra, por cualquier razón, de alguna forma, pues una estrategia puede ser aprender a trabajar mucho. ¿Ok? Ah, ok. Entonces esto da resultado, formo parte, me quieren, me van a querer. Imaginemos que he aprendido a agradar, por lo que sea. Ah, vale, entonces voy a cuidar de agradar. Agradar, pues de una forma, caer bien, sonreír, ser amable. Hay muchas maneras de agradar, ¿no? Imaginaros que como estrategia he conseguido, pues no sé, tener éxito, triunfar, cosechar éxitos, ¿vale? Ok, otra estrategia. Puede ser que tenga que ver con ser fuerte. Puede ser que tenga que ver con ser muy emocional, o el sufrimiento, el esfuerzo, de alguna forma. El sufrimiento tiene un poder muy fuerte también, ¿no? Eh, el acumular conocimiento. Son diferentes maneras y muchísimas más. ¿Qué pasa? Y ahí viene la mutilación. Y ahí viene la gestalt también y el enfoque gestáltico de trabajo. Para poder trabajar mucho, quizás he sacrificado eh, mi derecho a descansar. Y si no puedo descansar, es muy difícil que pueda confiar en el descanso. Si no confío o sea, que si no hay confianza, difícil descansar. Todo está en mis manos. Puede ser que por agradar he prescindido de aceptarme en su completo, como decía antes Carlas, para poder conseguir éxitos, triunfar, conseguir como retos. Puede ser que haya sacrificado aprender a perder, aprender a renunciar, a dejar ganar a otros, como si dijéramos, ¿no? Para ser fuertes hemos sacrificado quizás la aceptación de nuestra vulnerabilidad o de nuestra fragilidad y igual a nuestra sensibilidad, por ejemplo. Sufrimiento, mucha emoción, quizás se ha renunciado a un profundo sentido de las emociones reales, de la propia realidad emocional, porque queda distorsionado. Es decir, que aprender, acumulación, conocimientos, tal, hemos quizás perdido el sentido de la generosidad, del compartir. Todo eso, en el fondo, tiene un sentido de lo humano. Todo eso son renuncias en pos de algo que nos daría el poder y, como decías tú, Carles, la autoestima, conseguir tal y cual, ¿no? Pero en el fondo hemos renunciado la cosa de ese dolor del alma, como esa pérdida del ser uno mismo, ¿no? Claro, en el trabajo gestáltico hay uno de los enfoques, y yo creo que de los principales que tiene que ver con la integración, es completarnos. El autoconocimiento, que lo podríamos decir en otras palabras, poder completar todas esas aspectos que hemos sacrificado en beneficio de ser queridos, queridas o de alguna forma. Entonces, cuando nosotros queremos conquistar el ser yo misma o ser yo mismo, de alguna manera necesitamos como reconquistar esa parte escindida que de alguna forma tiene que ver con la conciencia de sí mismos, tiene que ver con completar el propio, eh, no quiero llamarle la identidad, porque la identidad tampoco es un ajuste, pero sí esas partes oscurecidas de nuestra conciencia y que nos dan ese profundo sentido de que no soy yo, porque aunque haya unas ideas,
hay una conciencia profunda de estar escindidos y escindidas, ¿no? Entonces la Gestalt pone especial acento en completar las zonas oscurecidas, inconscientes, y que de alguna forma, aunque parecería muy sencillo, tenemos muchísimas resistencias porque el ego se alimenta de esas partes escindidas. ¿Cómo voy a aceptar que me siento débil o vulnerable? ¿No? Es como hay unas resistencias muy fuertes, ¿no? Yo diría que las resistencias a veces se viven como vergüenza por el juicio, a veces se viven como indignidad. Claro, cuando somos niños, lo disfuncional lo vivimos como si fuera nuestra culpa, nos identificamos con la causa de los conflictos o problemas que puedan haber, ¿no? De las tensiones que puedan haber. Con lo cual, aunque parecería tan sencillo, mira, qué bien, si solamente tengo que darme cuenta de que, lo que sé, cualquiera de esos aspectos, ¿no? En realidad, tenemos unas resistencias enormes para poder reconocer que de alguna forma, en algún momento, perdimos nuestra propia esencia. Con lo cual, uno de los primeros puntos es, y eso lo aborda la Gestalt, es como empezar a abrir esas ventanas, a iluminar esos espacios oscurecidos, que al final sientan muy bien, porque es, qué bien, hay algo de la misma forma que hay como la tensión psicoemocional profunda, inconsciente, también hay una liberación muy profunda en el hecho de completarnos. El trabajo gestáltico es muy, yo creo que esto es una propuesta muy de de, la, de, de hacer consciente de, vale, de todas esas tensiones que estamos sufriendo, como ir poniendo conciencia, al menos nos hace más responsables. Si yo me doy cuenta de que no me permito sentirme vulnerable, como mínimo me hago más responsable de si me lo permito o no me lo permito, o me pongo en ello o no me quiero poner en ello. En ese responsabilizarnos, que no una obligación de completarse. Huimos en la visión gestáltica de la obligación, pero sí estamos muy atentos a al respeto del proceso de cada uno y de cada quien, muy individual, y, y al respeto de la propia responsabilidad. No todo el mundo tiene el mismo trayecto, ni el mismo tiempo, ni el mismo camino. Esa visión tan individual y respetuosa es la propuesta gestáltica en una confianza básica de que la salud puja, la salud en el término amplio de la palabra, la salud puja por la propia completud, tanto en todos los niveles. Con lo cual es una visión, aunque he hecho un poquito un mapa, es una visión muy respetuosa al proceso individual, pero sí que es verdad que el acompañamiento al camino en sí mismo se retroalimenta como de esa necesidad que podríamos leer cuando decimos es que no puedo ser yo, puja ahí, ¿no? Esa frase me parece tan universal como que puja por ser vista, ¿no? Con lo cual, también la visión gestáltica, a pesar de que tenemos mucha estructura, la gestalt tiene mucha estructura, también tiene muchísimo respeto a lo espontáneo, ¿no? En ese proceso. Entonces ya no podemos seguir diciendo no me dejan ser yo. Podemos decir cómo puedo, alguien me ayude a poder recuperar mis trozos, ¿no? Y poder
dignificar de alguna forma nuestro proceso, nuestro camino. Cuando eso es así, como tú muy bien decías, Carlas, el tema del poder personal, ¿no? Que muchas veces también la autoridad parecería que es la autoridad, el poder personal parecería que es como una entidad en sí misma, ¿no? Una idea que dice, bueno, si yo alcanzo esto, tendré poder personal. Si yo alcanzo eso, es como si fuera una entelequia, ¿no? Algo que está ahí arriba. Eso también se ve mucho, ¿no? Tendré autoridad, tendré poder. Proyectamos eso en algo también externo. Y no es un tema externo. También es un tema, como decía Carlas antes, de si yo voy completando mis trozos y acepto las luces, las sombras, mi propia realidad, en los tres centros, tanto a nivel de ideas, quién soy, cuáles son mis virtudes, mis talentos, mis defectos, mis realidades, como si puedo de alguna forma percibir mi corazón y no tanto, no cuestionar tanto la esencia del corazón. Nos cuestionamos demasiado, ¿no? Más que sentirlo, estar ahí, ¿no? Cuando podemos estar en eso, yo creo que el poder personal, la autoridad, es una base ineludible en la realidad. Es como cuando yo estoy en mí y acepto bueno, mis cosas, lo que sea, cada uno con lo suyo. Como decía Carlas, el narcisismo es como una imagen, ¿no? Exterior. Entonces, cuando yo puedo estar en mi realidad, eh, es, es una emergencia la autoridad personal, es una obviedad la autoridad personal o el sentido de poder ser yo misma, o al menos está en mí el intento y el aprendizaje, que yo creo que no se acaba más, pero sí, va por ahí, ¿no? Un poquito. Con lo cual, esas heridas de amor, de déficit, no porque no nos hayan querido, sino porque nos han querido de una manera muy condicionada. Ahí es donde el autoamor, como decías, o ese sentido de autoconocimiento y de reconocimiento de nosotros, de alguna manera, pues une podemos modificar ese título, ¿no? Del poder ser tú mismo, como ponerlo dentro, ponerlo en nuestras manos y el trabajo de conciencia que es básico en la Gestalt, eh, poder acompañar el proceso de conciencia en realidad, ¿no? Pues por ahí va. Entonces, pues nada, ya está, lo dejo aquí porque si no, y, y espero que sea estimulante, como el estímulo, ¿no? De poder ir a favor, no en contra de nosotros y a favor, ¿no? De la vida en ese sentido, ¿no? Y creo que tenemos las conclusiones, Carlas, o hay algo más que quieras añadir. Sí, sí, más que como conclusión o síntesis, em, complementando lo que tú has dicho y también reforzando algunas de las cuestiones centrales que tú has planteado, darnos cuenta que efectivamente estamos planteando la autoestima y el ser lo mismo, una misma, no como reafirmarnos en la ignorancia, no como reafirmarnos en una imagen, en un autoconcepto idealizado de nosotras mismas, o al contrario, en un autoconcepto denostado, autodestructivo de nosotras mismas, sino en un principio de realidad, como decía Karen Horney, sobre nosotros y nosotras, en un momento de su actividad como psiquiatra en una conferencia pública le preguntaban, bueno, pues, ¿qué es la psicoterapia o cuál es el objetivo o la finalidad de la psicoterapia? Y ahora escuchándote, Monse, recordaba este momento y ella responde algo tan simple y sencillo como un camino de medio, ¿no? Entre el autoconcepto idealizado y el autoconcepto autodestructivo, entre los cuales nos movemos a lo largo de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, para enfocarse a un camino de medio, a una conciencia real.
de nosotros y nosotras mismas basada en la verdad, ¿no? Con un autoconcepto más realista, con uh, un enraizamiento en la vida más real, más verdadero, ¿no? Ella advierte además, en esta respuesta a una pregunta, advierte que además este camino y avisa que al inicio es un poco aburrido, claro, porque no tiene ni la intensidad de cuando nos idealizamos o nos autodestruimos, ¿no? Pero me parece muy interesante y muy sabia esta manera de contarlo, ¿no? Por lo tanto, la autoestima y el ser una misma en base a un conocimiento de mi verdad y un enraizamiento en esa verdad, lejos de autoconceptos deformados, de autoengaños, etcétera, ¿no? Como Montse nombraba y va desgranando, ¿no? Todas las formas del autoengaño, ¿no? O de la confusión. Autoestima, el ser uno mismo, el ser una misma como enraizamiento en la verdad, honestamente, ¿no? En la realidad. Y a partir de ahí ir creciendo y transformándose, ir desarrollándose en la relación con una misma y con los demás y con las demás. Así pues, ser uno mismo no es un acto egoísta ni una excusa para evitar responsabilidades, sino todo lo contrario, porque esta conciencia de mí misma, de mi verdad, conlleva una responsabilidad con todo ello, ¿no? Y este es el resultado de un proceso de autoconocimiento, de aceptación y de compromiso con nosotras mismas y con nuestro entorno. Cuando construimos nuestra autoestima desde la autenticidad, creamos entonces relaciones más sanas y contribuimos a la sociedad y nos convertimos también en un agente de cambio, ¿no? En un ser que contribuye al cambio y a la mejora. Paradójicamente, cuando más soy yo misma, eh, en base a una autoestima real, en base a mi verdad, más capacidad tengo también de ser solidaria, de la compasión, de la resonancia. Cuando más estoy en el autoengaño, ¿no? Y en un autoconcepto desviado de la verdad, más reactivo, más defensivo estoy y más dificultades tengo para el vínculo, ¿no? Para relacionarme de una forma sana, ¿no? Y finalmente, pues también nombrar a Claudio Naranjo, que precisamente plantea que el patriarcado, dice él, subraya él, es el sistema social y cultural de poder, de relaciones, que él afirma como uno de los orígenes de nuestras neurosis colectivas y personales. Y él también afirma que es una de las bases de las actuales crisis social y ecológica. Él afirma también que la superación del patriarcado es una condición necesaria para superar estas crisis y para mejorar nuestra salud mental y promover el desarrollo humano. Y esto, con él, afirmamos que es una tarea colectiva, que es una tarea comunitaria. También es importante darnos cuenta que la autoestima y el ser una misma también es necesariamente compatible con darnos cuenta de que yo solo no puedo, de que yo sola no puedo, que te necesito y que me necesitas y que nos necesitamos y que tenemos que articularnos comunitariamente para poder avanzar conjuntamente. Después una tarea colectiva, comunitaria y también personal, desde luego, que requiere reconocer eh, cuáles son precisamente mis autoengaños, ¿no? Mis fragilidades y mis vulnerabilidades, y también conocer, cómo no, cuáles son los determinantes sociales de la salud mental, que es lo que influye negativamente en la salud mental personal y colectiva desde el sistema social, económico, cultural dominante, como por ejemplo en las desigualdades, ¿no? Las desigualdades sociales sabemos que influyen de forma muy directa en la problemática de la salud mental. Y precisamente desde ese conocimiento de mí misma y desde el conocimiento de cómo la sociedad puede dañar nuestra salud mental, empoderarnos para transformarnos y para transformar, para superarnos y para superar. Efectivamente, esta conciencia y este empoderamiento requieren también de una conciencia subjetiva de mí mismo y de mí misma, de mis traumas, de mis miedos, de mis represiones, de mis dependencias, que precisamente van a limitar mi desarrollo humano y me van a obstaculizar, van a interferir negativamente
en ese empoderamiento y en esa participación en lo comunitario, en lo colectivo. Es decir, ahí hay un círculo que se retroalimenta, ¿no? Es necesario que yo sea consciente de mí mismo, de mí misma, que sea consciente eh, de lo que pasa en la sociedad y desde esa doble conciencia poder ser un agente de mi propio cambio y también comunitariamente del cambio de la transformación social. Finalmente, pues, cuando nos hacemos conscientes de nuestro patrón repetitivo de carácter, como decía Monse, de nuestros mecanismos de defensa habituales, de nuestras obsesiones, adicciones y dependencias, de nuestros miedos y represiones, de nuestras conductas autodestructivas y destructivas, y nos hacemos responsables de todo eso, logramos ahí la oportunidad de experimentar nuevas actitudes y relaciones más libres y creativas con nosotros mismos y con nosotras mismas y con la comunidad. Y la Gestalt, precisamente, y esta es nuestra propuesta, nos brinda herramientas para este autoconocimiento y para experimentar creativamente esta libertad. Y ahora leía hace un momento una contribución de una compañera desde Argentina, de Laura Paganetti, que decía que a veces esto pues te complica la vida, ¿no? Porque genera rechazo en los demás, conflictúa relaciones y vínculos. Bueno, nadie dijo que esto sería fácil, ¿no? Y efectivamente, a veces este autoconocimiento, esta conciencia, este compromiso con una misma y con los cambios sociales que generan salud, pues no siempre genera eh, empatías y simpatías, sino que a veces genera conflictos y esto también forma parte del desarrollo humano y del desarrollo de nuestra sociedad, atravesar el conflicto. Y creo que la Gestalt también nos aporta instrumentos de autoconocimiento y de aprendizaje para afrontar y para enfrentar estos conflictos. Y nada más, vamos al debate, a las preguntas, a las aportaciones y le pasamos el micro a Tati, a Tatiana, que va a conducir esta parte del encuentro. Gracias. Gracias, Carlas. Sí, bueno, sí, os invitamos a que podáis abrir el micro y poder expresar, bueno, vuestro, sí, cómo os llega esto que estáis escuchando, si queréis compartir un poco como Laura, ¿no? La vivencia que os encontráis de esta realidad, ¿no? Que nos acompaña en la vida, o preguntas, ¿no? Yo quería reforzar quizás la idea de que, como he dicho, como que el núcleo central es el amor y la fuerza que mueve todo eso, aparte del poder que tendría que ver en el lugar que ocupo, poder sentir que tenemos un lugar, como reforzar esa cuestión de que la Gestalt es una buena propuesta madurada y tiene unas buenas herramientas o propuestas. Digo herramientas en cuanto a como que es una de las terapias humanistas, quizás la que más ha madurado la propuesta, y aunque es nuestro discurso es como muy optimista, ¿no? De bueno, nos completamos, autoconocimiento, autoamor, pam, no sé qué, como todo eso, realmente el ingrediente principal es la conciencia amorosa e interpersonal. Con lo cual, la Gestalt no sería Gestalt si la persona que la acompaña está desconectada de su conciencia, con sus luces y sus sombras, ¿no? Como quería resaltar que al final la herida es de déficit o de un amor deficitario en cierta manera o no ajustado, no la forma o la cantidad o el suficiente, y que lo que más podríamos decir ayuda en el sentido de completud y de ser más conscientes de nosotros, evidentemente es esa conciencia. Y yo no entiendo la Gestalt sin eso, y quería reforzar que la persona, las personas, lo interpersonal y esa conciencia de conexión es lo que realmente
le da el alma a la Gestalt. Y es yo creo que es una propuesta madura y muy completa en sí misma, porque incompleta la conciencia, el cuerpo, la expresión, el niño, la espontaneidad, pero también la quietud, el silencio. Pero bueno, quería resaltar un poco esto porque ha quedado el tema del amor como en medio del discurso, ¿no? Y bueno, la reconquista del amor es el asunto. Nada, tenía esa necesidad ahora mismo. Sí, gracias, Monse, muy claro, ¿no? También. Y también me venía como esto en la formación también, ¿no? El trabajo de grupo, la importancia que tiene, ¿no? En lo colectivo y donde poder explorar todo esto que estabas nombrando ahora. Exacto, sí. Interesante, Absolutamente, porque da esta pequeña representación del mundo, ¿no? De otra claro. manera. Sí, sí. Gracias, Tati. Gracias. Vale, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Judith. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, pues muchas gracias por todo lo que dijeron. La verdad, son palabras súper que como que más que ir a mi mente, llegaron también a mi corazón. Mm. Pero al igual una pregunta que yo tengo es, ¿cómo poder enraizar un cambio verdadero cuando a lo mejor los autoconceptos están relacionados con tu identidad de una manera en que quieres cambiar, pero no pasa el resultado? A ver, ¿cómo poder cristalizar un cambio de la acción? Sí, o sea, por más de que a lo mejor de que yo estudie o que tenga consciente de que quiero hacer determinados cambios, como cristalizar eso a la realidad, o sea, si está tomando demasiado tiempo o no se ve como un cambio definitivo. Bueno, yo no sé si tú la pregunta, Carlas, la ves más clara. A mí me confunde el tema del tiempo y cambio definitivo. De alguna forma, Claudio decía, los cambios son unos pasos para arriba y unos para arriba y para abajo. Es como tanto subes, tanto bajas, ¿no? Entonces, esa idea de cambio definitivo no la acabo de ver, sino más bien estar en el proceso del camino y el aquí y el ahora, ¿no? De alguna forma. Entonces, no sé si no entendí muy bien la pregunta o a qué hace referencia, pero como que me sale apelar al proceso, como a los cambios pequeños y esa conciencia del como que está día a día, momento a momento, ese desarrollo del testigo interno, como esa conciencia del observarnos en todo momento para es más esto, ¿no? Como que al final el cambio casi es un fenómeno natural, es casi una consecuencia, ¿no? Si yo estoy, imagínate, estoy presente en mí, atento en mi cuerpo, estando en presencia, un paso, otro paso, cruzas un desierto, pim, pam, venga, va, ya tal, ¡bam! Y de repente aparece el oasis. Es como que hay algo del cambio que no es una cosa desde la voluntad, en cambio de proceso, ¿eh? De algo de transformación, que creo que te refieres a eso, como que cuando la energía ha estado presente, cuando nuestra atención ha estado presente, cuando estamos en el camino, el cambio es una emergencia natural, Mm. ¿no? Es como que la energía se evidencia en un cambio, ¿no? Evidentemente, como los creativos que dicen, tienen que estar atentos en el momento para que llegue la inspiración, algo así, ¿no? Hay que estar en el presente para poder discernir esos cambios, que a veces que son pequeños, a veces son pequeños, quizás hay gente que funciona más, pero creo más en ese paso a paso. No sé si quieres añadir algo, Carlas, a mí me surgió contestar eso. Bueno, yo como percibo la pregunta y complementariamente, yo diría que creo que la experiencia personal y también la experiencia en el acompañamiento a personas nos demuestra que en el momento en que yo adquiero una mayor y mejor conciencia de mi personaje, ¿sí? De mi patrón de conducta, de comportamiento más habitual, ahí podemos experimentar que por algunos momentos ese personaje se atenúa un poco. Es un personaje que
tiene todo el poder para actuar cuando controla nuestro cerebro, cuando está al mando, ¿no? Y cuando nos comportamos con las rutinas, ¿no? Con los patrones de comportamiento más automáticos, ¿no? Más inconscientemente, ¿no? Con nuestro personaje habitual, ¿no? En cambio, cuando lo pillamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando somos conscientes de nuestro personaje, ahí ese personaje se atenúa un poco, ¿no? Se fragiliza un poco y se atenúa un poco. Y ahí está pasando otra cosa, y es que aparece un yo consciente que ya no es nuestro personaje o que no está identificado con ese personaje. Y ahí, en ese gap, ¿no? En ese espacio-tiempo, ¿no? Que hay entre mi yo consciente y mi personaje, ahí puede surgir un vacío, ¿no? En el cual puedo dar lugar a otras actitudes. Puedo experimentar otras actitudes, otra relación conmigo misma, otra relación con las demás, con el mundo, ¿no? Ese proceso de conciencia, primero el personaje se atenúa, después surge un yo más consciente eh, que puede ir tomando más el lugar central en mí y ahí, entre mi yo consciente y mi personaje que está un poco atenuado, pues ahí puedo experimentar por momentos otras actitudes, otros vínculos, otras relaciones, puedo ser un poco más libremente, más creativamente. Um, uh, lo decía Karen Horney, como os decía, respecto a cuando yo me doy cuenta de mi autoconcepto idealizado o de mi autoconcepto autodestructivo, ¿no? Y de mis mecanismos de defensa para irme arriba o irme abajo, ahí puedo tomar otro camino, ¿no? O Fritz Perls, ¿no? Entre el perro de arriba y el perro de abajo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de nuestras polaridades, ¿no? Ahí y me convierto en un sujeto, en un yo consciente que se da cuenta de esas polaridades que me dominan continuamente, ¿no? Condicionan mis reacciones y respuestas, ahí puedo intentar experimentarse de otro modo. Vale, muchas gracias. Olaya también había levantado, pedido el turno de palabra. Hola, ya. Hola, Guapa. ¿qué tal? Bueno, gracias por las reflexiones. En este momento justo cuando he levantado la mano me ha venido una conversación que estaba teniendo el otro día con varias personas que justamente está como en una conversación con gente más, digamos, psicoanalítica y yo era como la única representante gestáltica, ¿no? Y bueno, siendo este un tema muy universal, ¿no? Como que en las conversaciones sale mucho. Surgió el pensar y la mayoría de ellos tenían como la creencia un poco contraria a la mía. O sea, para mí, intuitivamente, la autoestima es un problema para todo el mundo, ¿sabes? No sé si es que yo universalizo mi experiencia, pero la mayoría de ellos en realidad pensaban que los individuos narcisistas no tenían ese problema de autoestima, que realmente o sea, no creían en la idea, en mi idea de que un narcisista no deja de tener la autoestima mal situada, sino que ellos realmente tienen un exceso de autoestima. Y yo como, no sé, como, digamos que antiguamente tenía más esa creencia y con el tiempo me doy cuenta que al final, como dice Monse, ¿no? O sea, todo es como una herida en el amor de cuando somos pequeños, ¿no? Entonces, como que me da la sensación de que es una sobrecompensación de esa falta de autoestima. Y me preguntaba si es que esto es una visión gestáltica como conocida o es simplemente como intuitiva o bueno, no sé cómo es. O sea, qué visión hay en la literatura, porque tampoco he leído tanto. Yo comparto totalmente tu visión, Olaya. Mm. La comparto totalmente en el narcisismo o en las formas de egocentrismo, es decir, en todo aquello que es también la sobreactuación, la hiperventilación, ¿no? De mi personaje de mi ego, lo que hay es una compensación, una reparación errónea, ¿no? Eh, de una inseguridad enorme, de una carencia enorme, una insuficiencia enorme. Sí, sí, sí. O sea, la reflexión es esta, como que para mí el tema de la autoestima en cualquier trabajo terapéutico va a suceder, va a surgir
Y en cualquiera, pues como que hay como proceso para mejorar, pero como que la curación total de eso ni siquiera existe, ¿no? Un poco hablando como lo que decía hasta Judith, quizá en relación a esto, ¿no? Pero bueno, lo que no sé, pues ya lo buscaré si es que los psicoanalistas tienen como la otra visión, digamos, por credo, ¿sabes? Yo ahí diría la autoestima como conciencia, como reconocimiento y aceptación de mi verdad, con las carencias, las heridas, darme cuenta de cómo ahí voy a compensar tal vez narcisistamente, otra vez, o tal vez victimistamente, o tal vez anestesiadamente, o como sea. Montse lo nombraba en su intervención, ¿no? Mm. Y ese reconocimiento, esa aceptación compasiva, ¿no? Y responsable, porque voy a actuar en consecuencia, ¿no? Para no dañarme y no dañar. Ahí está la autoestima, ¿no? Es la fuerza que eso da. Sí, y respecto a lo que decía Monse, en realidad todas esas compensaciones se pueden dar a la vez o depende de la situación en una persona, ¿no? Como que no es solo uno. Conversaciones, conversaciones. Como las compensaciones que tú decías, Ah, como para el compensación. agradar, como hago para agradar, ¿no? Hombre, es que si fuera un exceso de autoestima, que no hay exceso ni, o sea, es que imagínate qué locura, si es que el tema, si es que la locura es esta, como que Mm, nadie les puso un espejo, es la pretensión de no tener carencia, o sea, es terrible, mm, es terrible. Entonces, pues, si fuéramos conscientes el esfuerzo que supone mantenerse narcisista, es una locura, en el sentido, locura no entendiendo como loco psiquiátrico, ¿eh? Pero bueno, es un trastorno, puede ser un trastorno si está muy dimensionado, pero la pretensión de no tener herida o de no tener falta, entonces es que no existe, no mm. existe, es un engaño, nadie les puso un espejo delante, ¿no? Para que vieran, se vieran realmente. Pero sí, sí. Pero bueno, no sé yo con quién tenías esa conversación tan interesante. Bueno, con mi madre y otros Ah, colegas vale. suyos, justamente, sí. Porque no creo que el psicoanálisis, que yo conozco poco del psicoanálisis, honestamente, pero no creo que el psicoanálisis tenga esta visión de que el narcisismo, no, o sea, para nada. No, en general, yo sospecho que no todo el psicoanálisis piensa eso, pero bueno. Es una Muchas visión, gracias. como todo, es una visión sesgada, como todas Ujú. las visiones son sesgadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, contenta de verte, Olaya. Muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Alguien siente el impulso de abrir el micro, decir algo? Mira, Francesc. Bueno, Francesc Roma. gracias por compartir, por dejarme compartir y por escucharos. Vale. Me viene, porque llevo unos años ya conmigo mismo y un poco he descubierto que realmente he pasado muchos años en ese ser para los otros, ¿no? Y en todas estas exigencias y marcadas a fuego, ¿no? En uno mismo, ¿no? Y Pero también al final también me he dado un poco cuenta que, primero que ese ser para los otros es útil, sobre todo para los otros, pero es útil, ¿no? He conseguido hacer cosas en esta vida con esa neura de hacerlo para conseguir aceptación que han sido interesantes. Lo digo porque, pues con los años uno también, bueno, pues vale la pena valorar incluso lo que haces bajo la neura, ¿no? Pero lo que al final también me doy cuenta es que por debajo de esa neura siempre hubo la fuerza de ser, de hacerlo por mí mismo, aunque no lo supiera, aunque estuviera escondido, en la medida en que he podido ir trabajando con la Gestalt mis debilidades, mis fuerzas, ¿no? Me he dado cuenta de que siempre ha estado en mí esa fuerza, escondida, tapada, pero siempre ha estado en mí. Y siempre he querido hacerlo por mí Ahora. mismo, por amor, ¿no? Por amor al ser, por amor a lo que soy, ¿no? Por gratitud a la vida, ¿no? Aunque no lo supiera, aunque estuviera muy
encabezonado en hacerlo para conseguir la aceptación de los padres, de las personas queridas, etcétera, etcétera. Y eso a mí también me da como una cierta, ¿cómo te lo diría? Como no perdí del todo el ser yo mismo. Me olvidé, pero siempre lo tuve. Esa es la sensación que me da ahora, ¿no? Y que me libera, ¿no? De no tener que hacer tanto por los demás y continuar conmigo. Bueno, gracias, ¿eh? Quería compartir esto con mis años. Gracias, Francesc. Doncs moltes gràcies, Francesc. Yo lo comparto por experiencia y también por visión. Lo comparto totalmente. La Gestalt, como sabemos, precisamente forma parte de la tradición humanista. Y la tradición humanista tiene la convicción, la esperanza de que hay un impulso natural en todo ser de desarrollo, de crecimiento, de libertad, de creatividad, ¿no? Todo ser individual y en todo ser colectivo, ¿no? Y que precisamente son esas heridas infantiles, esas carencias y las defensas que desarrollamos para intentar defendernos de ellas o repararlas, y que son precisamente las limitaciones, las represiones que nos impone la sociedad, lo que frena, lo que es un obstáculo para ese desarrollo humano, para ese impulso natural de creatividad, ¿no? Y precisamente la propuesta es trabajemos para tomar mayor conciencia de nosotros mismos y de nosotras mismas, reconocer cuáles son esos obstáculos, ¿no? Que hemos ido construyendo, heredando en nuestra personalidad y que frenan nuestro impulso natural de desarrollo humano, cuáles son las imposiciones sociales, culturales, políticas, económicas que impiden el desarrollo humano y vamos a afrontar todo eso, ¿no? Para intentar como apartar obstáculos, ¿no? Apartar barreras, frenos, muros, ¿no? Que en nosotros mismos o en la sociedad frenan ese impulso de desarrollo, ¿no? Y son las dos cosas a la vez, ¿no? Porque si solo me focalizo en cuáles son los obstáculos sociales, pero no me fijo en los que yo llevo dentro, voy a tropezar conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo, ¿no? Y si me fijo solamente en mis obstáculos, pero no me doy cuenta de cuáles pone la sociedad, pues igual andaré unos pasos, pero colectivamente no. El desarrollo humano va a verse muy frenado, como podemos constatar cada día. Entonces me parece muy interesante ese apunte. Gracias, Francesc. Antonio, Hola. Yo tenía una pregunta respecto a esta frontera entre el yo y el entorno, los demás, respecto a el miedo a poder ser sí mismo, en el sentido que muchas veces o sea, el freno no es tan, o sea, de un lado hay esto o sea, del amor condicionado y del otro hay también, ¿no? El miedo al rechazo, de que este yo no sea, ¿no? Aceptado y también los límites que el entorno pone a este yo, a la libertad de este yo. Entonces no sé bien si algunos recursos que podemos también cuando acompañamos, no sé, sugerir, no sé, el otro día se me ocurría, ¿no? Esto de poner también esto un poco en una polaridad, de que claro, para cuidarme yo no puedo siempre ser yo mismo. En algunas situaciones tendré que, para cuidarme un poquito también, complacer el entorno de alguna forma. Cuanto menos posible y cuanto más posible ser yo mismo, pero no, hay también esto, supongo. O al menos yo lo veo así, yo lo siento así. No sé si os ocurren herramientas, recursos o sea, lo que sea para que en esto podamos también ser fuente de inspiración, ¿no? Para acompañar y para nosotros mismos. Claro. Me parece súper interesante, Antonio, esta propuesta que haces.
en el sentido de que em, o sea, estamos hablando de ser más conscientes, es de alguna forma todo aquello de lo que podamos responsabilizarnos. Evidentemente que, o sea, como que elegimos una actitud, es decir, como decía también al principio, no somos sincericidas, no vamos ahí como, no, evidentemente, como hablabas tú de cuidarse, lógicamente. Yo creo que es el tema de la conciencia, ser consciente y tú te responsabilizas de la decisión de cómo quieres actuar o no quieres actuar. Pero el tema es ser consciente, ¿vale? Ahora me interesa hacerlo así, ok, no pasa nada, porque tú conscientemente y en un acto de responsabilidad del que tú consideres, tú decides ese tipo de acción. O sea que si no sería la fantasía idealizada de ser auténticos. Bueno, aquí podríamos abrir debates, no, muchos debates, ¿no? De qué significa cada cosa. Pero yo creo que esa cosa de ser consciente y tú eliges la acción que quieres decir, no decir, callar, qué decir. Incluso Claudio decía, puedes mentir con conciencia, como diciendo, evidentemente no dañar, pero yo creo que haces una cosa muy, muy, muy interesante que es por, para no dañarte tú, ¿no? Y no, está bien. O no dañar el entorno, la situación. ¿Te he contestado, Tonio? Sí. ¿Sí? Sí, obviamente es muy, o sea, se puede abrir muchísimo, pero sí. Te puede abrir Mm, mucho, sí, mm. pero hay la responsabilidad personal de lo que haces conscientemente. Ya, conciencia y responsabilidad, entiendo. Y eso tiene que ver con autoamor, como tú decías. Mm. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Montserrat también quería hacer alguna aportación. Muchas gracias. Primero, perdón por llegar tan tarde, pero es que se me ha ido, lo siento muchísimo. Me gustaría seguir en contacto con vosotros, así que me gustaría que me mandarais un email, porque la reunión me la mandó una amiga y dije, venga, vale. Y no sé nada, no sé nada más de este grupo, ¿no? Segundo, así que me gustaría tener más información. Segundo, me gustaría hablar de lo de la conciencia, ¿no? Y me gustaría hacer una pregunta a ver si alguien tiene una respuesta. Yo normalmente soy consciente de lo que digo, lo que hago, yo me refreno mucho y soy extremadamente consciente. Pero cuando estoy de juerga, ¿no? O me emborracho, me salen unas barbaridades por mi boca increíbles, ¿sabes? Es como si mi subconsciente se abriera y dijera unas tonterías que al día siguiente dices, ¿de dónde ha salido todo esto, no? ¿De dónde? ¿Qué ha pasado? Y a mí me gusta disfrutar como cualquier otra persona con mis colegas a salir a tomar unos vinitos, ¿no? Tal. Pero me estoy dando cuenta de que no puedo, ¿sabes? De que no puedo porque no sé lo que voy a comentar una noche. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Me estoy comiendo mucho el tarro? A ver si me lo podéis aclarar. Gracias. Un saludo. ¿Tiro? Sí. Bueno, a ver, podemos ceñirnos a que el efecto del alcohol es un desinhibidor. Entonces, lo que sale es lo que hay reprimido o inhibido, y entonces ahí se abre la tontería, la risa, la agresividad, lo que hay, que está inhibido, porque el efecto del alcohol, a veces el alcohol le pone agresivo. No, el alcohol no pone agresivo, el alcohol libera la agresividad que hay, ¿no? Y eso, más que si es normal o no es normal, este es el efecto del alcohol, ¿vale? Inhibe aspectos depresivos, inhibe agresividades, libera partes inhibidas. Ahí inhibe, libera partes inhibidas. Entonces ahí tú puedes trabajar el contenido que, a ti el contenido que tú liberas, evidentemente tiene que ver contigo. Bueno, es tuyo, vamos. Sí, claro, pero ¿cómo, sabes? Yo quiero
ir con mis colegas normal a tomarme unos vinos. Es que es un problema muy grande. Bueno, eso es terapia y reapropiarte de todo eso que nace, que sale de ti. Y también aprovecho para comentar que la conferencia quedará grabada y os la compartiré por mail, ¿vale? Cuando la tengamos disponible, así que la podéis volver a escuchar. ¿Vale? Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosita. Qué interesante, ¿eh? Todas estas aportaciones. Vale. Ok. Bueno, parece que no. Yo daros las gracias personalmente, ¿no? Por este tiempo compartido aquí, también por ahora las preguntas que habéis abierto, ¿no? La transparencia, ¿no? De poner aquí vuestras vivencias también y vuestras inquietudes. Y gracias también, Monse, gracias, Carlas, por las aportaciones, por poner luz, ¿no? Un poco a este tema que como muy de intimidad también, ¿no? Como algo que nos ha Sí. acompañado desde los inicios de la existencia y como poderle poner luz y invitarnos a la reflexión también. Mira, Laura, sí, abrimos un pequeño espacio. Laura comenta si podíais hacer un poco de explicación sobre el vacío fértil. En algún momento se ha nombrado el vacío, es un tema extenso, ¿no? A profundizar, pero si podéis, como ha salido en algún momento, si podéis hacer alguna explicación, algún Bueno, apunte. yo me hago responsable de haber nombrado el vacío. No sé si Montse lo ha hecho también y se corresponsabiliza. Pero sí, creo que ha sido cuando he hablado de Jorge. Em, el vacío es una experiencia que parece que ineludiblemente va a llegar fruto de un proceso terapéutico, de un proceso de desarrollo humano. Ese vacío que surge cuando mi ego, mi personalidad neurótica, mi personaje, pues se debilita, ¿no? Mis mecanismos de defensa, mis actitudes, mis patrones y modelos de comportamiento habituales conmigo misma y con los demás, pues se debilitan y tengo una mayor conciencia de mí. Pero a la vez tampoco mis nuevas actitudes, mis nuevas relaciones conmigo mismo y con la vida están todavía bien visualizadas y bien consolidadas, ¿no? Ahí hay un impasse, ¿no? Una transición en el que se puede experimentar un vacío, ¿no? El vacío que deja el ego, la persona neurótica, el personaje, ¿no? Cuando lo veo, ¿no? Es como si la primera experiencia del yo consciente, más que fuera llena, fuera vacía, ¿no? ¿Vacía de qué? Del ego, ¿no? Del personaje, ¿no? Y ahí en ese vacío puede aparecer, pues, lo reprimido, lo negado, lo olvidado, ese desarrollo humano, y puede surgir una creatividad, una libertad de experimentarme yo a mí misma de otra manera, de vincularme a la vida de otra. Pero ahí en medio hay un vacío que, como decía Jorge, a veces puede ser un poco aburrido al principio, un vacío que a veces pueden ocupar mis monstruos, mis miedos, mis fantasmas, ¿no? Y hay que poner conciencia y atención para dejar que no se instalen ahí. Y un vacío en el que puede aparecer, pues, algo nuevo, naciente que puedo ir experimentando. Bueno, acabo de improvisar, Monse, no sé si tú No, sí, sí, está bien. Sí, sí. puedes Nada, no. complementar. Sí, pues
eso, que cuando el personaje, el ego o lo que sea, pues se va debilitando, a veces como que hay un espacio en vacío, ¿no? De Mm, la limpieza del ego, de alguna manera. Lo que has dicho está bien, sí, sí. mm. A Gracias, veces lo Carlos. que pasa, a veces lo que pasa cuando se llega a ese momento es que uno de pronto dice, ya estoy muy trabajado, ¿no? De pronto el ego se reapropia del camino hecho, ¿no? Del autoconocimiento, ¿no? Con ánimo de lucro para acrecentarse todavía más. Ese es un momento más bien de dar un toque de atención, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no? Ah, que nuestra personalidad neurótica se está como reapropiando, ¿no? De la conciencia, ¿no? De lo aprendido. Más bien lo que es una buena señal precisamente es cuando llega ese impasse o ese vacío. Bien. Gracias, Carlas, por la aclaración. Espero que Laura le haya quedado claro, ¿no? Con esto que comentabas. Genial. Pues muchas gracias. Están haciendo comentarios en el chat, ¿no? Como de mucho agradecimiento, también en las aportaciones que habéis hecho algunas de las personas que estáis aquí. Y, bueno, también trasladar, sí, Laura, da las gracias por la generosidad y la explicación también. Y bueno, hasta aquí, ¿no? Este encuentro. Deseo y deseamos que lo hayáis disfrutado, que os haya llevado a la reflexión y, bueno, como decía, colgaremos la conferencia en YouTube, en el canal de YouTube de Cercle de Consciencia, que también si estáis curiosas y curiosos hay otro contenido sobre Gestalt y otras áreas de la escuela, áreas formativas de la escuela. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un placer. Gracias. Gracias. Bona nit, Chao. moltes gràcies, abraçades. Adéu. Gràcies. Gracias. Buena nit. Bona nit. Buena nit. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todas. Gracias. Adiós, Olaya. Ujú.